Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Bueno, repaso de la cátedra, digamos. Vamos a hacer. Bueno, hoy sábado 7, 10 horas, tenemos el último teórico. El 9 y el 10, el último seminario, que hoy vamos a ver la parte teórica, que es cortito. Y tóxico rinde el jueves 12, a partir de las 15 horas. También le voy a hacer un cronograma para el horario en que van a entrar. ¿Y qué más? Y el 17, martes 17, son los recuperatorios. Bueno, con respecto a la organización, ¿alguna duda, por favor? ¿Duda? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Bueno. Profe, Sí, por favor, gracias por ¿los preguntar. recuperatorios no eran el lunes 23? Bueno, ¿lo podemos hacer? ¿Quieren el lunes 23? No se peleen para hablar. Sí, por las dudas así Le también. explico lo siguiente. Bueno, yo le explico lo siguiente. Yo nunca tengo problema con los horarios, con los días, porque trabajo todos los días, ¿correcto? Inclusive las vacaciones. Lo único que yo me pongo en el lugar de ustedes y tiene su pro y su contra. Si lo tomamos antes, por ejemplo, el 17, tienen más posibilidades para rendir el final, porque le queda más tiempo. Si lo pasamos al 23, tiene más tiempo para el recuperatorio, pero menos para el primer turno. ¿Se entendió? Los pros y los contras. ¿Me van siguiendo, por favor? Sí, profe. Sí, bueno, profe. Sí, profe. En ese contexto de los pros y los contras, repito, para mí trabajo todos los días, no hay no me afecta, lo único que yo quiero es beneficiar a los estudiantes, más de lo que la universidad los complica. Entonces, ¿cómo quieren en ese contexto que lo tomemos? ¿El 17 o el 23 o después lo vemos? No, me parece bien el 23, profe. Listo, lo movemos el 23. Profe. Bueno. ¿Lo podríamos ver después, profe? ¿Cómo? ¿Lo podríamos ver después? Sí, también. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo pongo el 23. Si hay alguna necesidad y están todos de acuerdo, lo cambiamos. Pero queda el 23. Bien, gracias, ¿Quedamos así? No, por favor. Quedamos así entonces. Listo. Bueno. Profe, y estas 3 unidades que da hoy van a entrar, ¿cierto? Para el parcial. Sí, son cortitas. Ajá. El único largo es droga de abuso. Ah, bien. Bueno, entonces empezamos con el teórico de hoy, es plaguicida, intoxicación por plaguicida. Voy a subir la ventana. Bueno, ahora ustedes me van a decir si lo ven al teórico. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno. ¿Qué es un plaguicida? Vamos a empezar de lo básico. Son sustancias químicas, algunas pueden ser orgánicas o inorgánicas, o pueden ser sustancias naturales. No me acuerdo si era la planta de las flores de lavanda, que no sé qué repelían, si mosca, mosquito, bueno. O pueden ser también naturales, que se utilizan para combatir plagas. Esa es la definición. Las sustancias químicas que se pueden utilizar pueden ser sustancias para controlar, combatir animales o vegetales. Animales pueden ser los insectos, los hongos, ascaricidas o las ratas, por ejemplo. Y si son vegetales que queremos combatir, por ejemplo,
las hierbas que contaminan ciertas plantaciones, y entonces se utilizan los herbicidas. Bueno, entonces, como una clasificación podría ser ese. ¿Qué queremos combatir? Pueden ser plaguicidas para combatir animales o vegetales. Otra clasificación es según la persistencia del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que hay plaguicidas que duran mucho en el medio ambiente, vamos al extremo, y otras que duran poco. Mayor de 20 años y otro menor de 4 semanas. Por supuesto que estos plaguicidas poco a poco se fueron eliminando de su comercialización, porque obviamente que uno quiere que el plaguicida elimine la plaga y contamine lo menos posible el medio ambiente para generar lo menos posible daño en la población. La clasificación sería esta: ligeramente, poco persistente, moderada persistente, altamente persistente y permanente. Después, otra clasificación es según su toxicidad. Nosotros en algún momento vimos que la dosis letal 50 no indicaban, me parece que fue las primeras unidades, no indicaban qué tan peligroso es la sustancia química. ¿Se acuerdan? Que la dosis letal 50, si era muy chiquitita, era muy peligrosa, y si era muy grande, menos peligrosa. Entonces acá está lo mismo. Es la dosis letal 50 en animales, por supuesto el estudio, y que pueden ser en sólido o líquido, en forma oral, o dermatológica, en forma sólida o líquido. Entonces, por ejemplo, altamente tóxico, un valor bastante... tiene un valor grande, pero es menos peligroso que otro que es ligeramente tóxico. A ver, déjame pensar que algo me estoy expresando mal. Lo que tenía menor valor, eran más peligrosos que los que tenían mayor valor. ¿Correcto? Ahí está la explicación. ¿Se entiende o no? A menor valor, acá hay algo que no me suena. Está bien. Extremadamente tóxico significa que poca cantidad puede producir la mitad de la muerte en los animales. Muy pequeña cantidad. Y gran cantidad significa que necesito mucha más dosis para producir la dosis letal 50. Ahí estaría correcto. ¿Se entendió la corrección que hice, por favor? Sí, profe. Gracias. Bueno, otra es parecida a lo que comenté anteriormente, según el tipo de organismo que deseamos matar, anular. Puede ser insecticidas, bactericidas, hongos, hierbas, ácaros, insecticidas, alacranes, todo lo que ustedes imaginen. Y después también están, desde el punto de vista químico, tenemos los órganos clorados, los fosforados, los carbamatos, piretroides y los herbicidas. Dentro de los químicos, dentro de esta clasificación química, es la que nosotros vamos a utilizar. O sea que la clasificación química, según su característica química, es la que vamos a utilizar. Los órganos clorados fueron los primeros que se utilizaron. Acá tenemos una foto del DDT, que fue el primero, y cuando se encontraron que en el tejido adiposo de los pingüinos que estaban en la Antártida tenían restos de órganos clorados, una locura, en la Antártida, es porque los vientos fueron llevando el insecticida y permanecieron como depósito en el tejido adiposo. Esto indicó, hace unos cuantos años, que había un problema ahí con el uso de órganos clorados. Entonces rápidamente la industria empezó a fabricar otro y le pusieron, en vez del cloro, el fósforo. Y nacieron los órganos fosforados y después los carbamatos y después los piretroides. Pero en definitiva todos trataron de ser menos contaminantes, que no se acumularan,
después de esta mala experiencia de los órganos clorados. Todos los insecticidas químicos se utilizan en la actualidad son neurotóxicos y actúan dañando el sistema nervioso del el animal, la plaga que querramos eliminar, ¿no? Bueno, los órganos clorados, le dije que el DDT se dejó de utilizar, pero hay otros compuestos que son órganos clorados, como algunos shampoos para piojos y garrapatas, que actualmente se utilizan de otra forma, con otra formulación, y que no quedan en nuestro tejido adiposo por un montón de años haciendo perjuicio para la salud. O sea, este fue el primero, pero que después se eliminó, y después hay algunos otros que hoy en día se pueden conseguir. Este fundamentalmente es para los piojos, vienen como shampoo y como loción. Los órganos clorados, la mayoría son insecticidas, permanecen en el medio ambiente, como le dije, hace muchísimo tiempo, se acumulan en la grasa del cerebro, en el hígado, en la piel, en las personas, en los animales, y producen desde cáncer, esterilidad, abortos y defectos de nacimiento. Bueno, su uso cada vez menor, en algunos están prohibidos, actualmente hay menos casos de intoxicación. Bueno, el tipo de intoxicación con órganos clorados es accidental, suicidio por envenenamiento, criminal, por trabajo profesional que uno se pueda intoxicar, o algunos casos que hubieron en el pasado con intoxicaciones masivas. Bueno, ¿cómo se absorben? Por vía dérmica, digestivo-respiratoria, y esto produce una mejor absorción y así la penetración en el cuerpo. Se distribuye el metabolito y el DDT y su metabolito son los que se acumulan, como vimos recién, en muchos tejidos, pero particularmente en tejido adiposo. Y la vía de eliminación no es solamente por orina, materia fecal y bilis, sino por la materna, lo cual es muy delicado y por eso cada vez se utilizó menos y actualmente no se utiliza por el tema del periodo de lactancia. Los órganos clorados, como dije anteriormente, actúan sobre el sistema nervioso central del insecto, produce un aumento de la excitabilidad y facilita la transmisión del impulso nervioso hasta que produce el daño. Por lo tanto, el DDT, con este aumento de la excitabilidad, es consecuencia de que se abren los canales de sodio del animal, y estos que están acá, que son los otros derivados, inhiben el flujo del cloruro, del GABA. Por lo tanto, si inhibimos un neurotransmisor inhibitorio, producimos la excitación. La intoxicación aguda produce también en altas dosis que llegan a las personas y genera intoxicación, produce, obviamente, la inhibición del GABA produce convulsiones, como ven acá, aparte de otros signos y síntomas, y puede producir la muerte por fallo respiratorio, por edema pulmonar. ¿Cómo podemos identificar que ese paciente que manifiesta algunos síntomas que no son específicos está intoxicado por órganos clorados? Bueno, se puede a veces determinar y cuantificar el nivel del tóxico en contenido gástrico, si hubo ingestión, o en sangre o en orina. La técnica es muy específica, no todos los laboratorios tienen cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masa, una locura, particularmente hoy en día, y sí se podría hacer una evaluación de la función hepática, renal, es como lo más coherente, lo más práctico, de alteraciones electrolíticas. El tratamiento, y bueno, si hay convulsiones porque el sistema nervioso está excitado, entonces le damos el diazepam para bajar la excitación. Si la vía de entrada es cutánea, rápidamente, ¿qué hacemos? Lavado para que no se siga absorbiendo. Eso es si llegamos antes de los 10 minutos. Si es por vía digestiva, al igual que todo el otro tratamiento, las 4 horas. Si llegamos antes de las 4 horas, tenemos todo el tóxico en el intestino.
en el estómago y podemos producir el lavado gástrico o un laxante muy fuerte que es catártico, que sería un compuesto químico que es catártico, se diferencia de un laxante que es una defecación muy intensa, para tratar de limpiar, digamos, todo el intestino y que no se absorba. Después pasamos a los otros insecticidas, que son los órganos fosforados. Lo más importante son los que están subrayados, malactión, paratión, por ejemplo. Y hay alguna foto acá de estos compuestos, la parte comercial. La mayoría son para insecticida y para eliminar el parásito, y dentro de los parásitos, no todos, los nematodos. Sugieren por la necesidad de sustituirle insecticida a órganos clorados, como le dije anteriormente, como los anteriores eran muy dañinos, se generan o se fabrican estos, que son menos nocivos para el medio ambiente, son biodegradables y tienen una baja posibilidad de carcinogenicidad con respecto a los órganos clorados. Derivados del ácido fosfórico, obviamente por eso son llamados órganos fosforados, que se hidrolizan con rapidez y no se suelen acumular en el medio ambiente ni en las grasas del organismo. Estas dos últimas cosas son las que se diferencian con el anterior, con los órganos clorados, que sí se acumulan en el medio ambiente y que sí se acumulan en la grasa de nuestro organismo. Las intoxicaciones por lo general resulta en forma accidental, pero también se han descrito muy raramente intoxicaciones intencionales en los homicidios. Se absorbe por vía parenteral. Uno dice, ¿cómo? Perdón, un insecticida por vía parenteral. Esto es porque muchas veces se han encontrado para el alargue de drogas de abuso, aunque no se crea, ustedes no lo crean, un insecticida. También se puede incorporar por vía respiratoria, digestiva o dérmica. La mayoría de los compuestos son liposolubles, no ionizados, por lo que no son absorbidos rápidamente a diferencia del anterior. Se metabolizan en el citocromo P450, se distribuyen en distintas partes de nuestro cuerpo, tiene alta liposolubilidad, por lo tanto llegan rápido al cerebro y se elimina por la orina y las heces. ¿Cómo actúan los órganos fosforados insecticidas? Esto un poco ya lo vimos en farmacología general, porque estos órganos fosforados inhiben irreversiblemente la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, como viene acá está el dibujito, toma la acetilcolina liberada y la acetilcolinesterasa la metaboliza en acetilcolina y coenzima A. Al inhibir, ¿qué es lo que ocurre? Permanece más cantidad de acetilcolina en el espacio sináptico. Y es por eso que aparecen toda una serie de síntomas y signos, consecuencia de una elevación de la concentración de acetilcolina. La acetilcolinesterasa, ya esto lo vimos también en fármaco, esto es revisión, existe una verdadera y una trucha o pseudocolinesterasa, haciendo referencia a que la verdadera es la que tiene más capacidad para metabolizar acetilcolina en las sinapsis ganglionares, como el postsináptico donde hay receptores de acetilcolina, y también en los eritrocitos. Perfecto. Acá tenemos la acetilcolinesterasa, que cuando llega la acetilcolina, la parte en dos, esta es la acetilcolina, tiende a unirse por afinidad con la acetilcolinesterasa en una unión reversible, o sea, iónica, y después es como que la forza, la parte en ácido acético y colina. Y acá está la parte de reacción química, donde tenemos una acetilcolinesterasa que le queda un bracito negativo, que más
el insecticida organofosforado, que tiene una carga positiva, y de esa forma pueden interaccionar y clavarse para después partirse, y nos queda el ácido acético y la colina. ¿Correcto? ¿Qué más? Esto sería acetilcolina con acetilcolinesterasa. Distinto o parecido, mejor dicho. Tenemos el órgano fosforado que por una afinidad se une a una parte de la enzima, y por lo tanto, al inhibirse esta enzima la deja inactiva, y por lo tanto el ácido acético, la acetilcolina queda libre sin metabolizarse. Esta acumulación de acetilcolina sobre el espacio intersináptico genera una sobreestimulación. ¿De quiénes? De los receptores de acetilcolina. Sobre la estimulación es seguida de una parálisis. Primero se estimula, es como que después de estimular, los receptores como que pierden la sensibilidad, podríamos decir, y hay una parálisis a nivel del sistema nervioso central y los ganglios. Y esto genera, esta alteración por sobreestimulación de acetilcolina, una crisis colinérgica en las personas. La crisis colinérgica por intoxicación aguda tiene un cuadro clínico caracterizado por síndrome muscarínico. Claro, hay receptores muscarínicos porque la acetilcolina se une a receptores muscarínicos como a receptores nicotínicos. Perfecto. Segundo, síndrome nicotínico, también por los receptores nicotínicos que están en otro nivel y que están recontraestimulados por acetilcolina. Y también, todo esto a nivel periférico, también a nivel central hay un síndrome neurológico por sobreestimulación. Característica. Las consecuencias de la sobreestimulación de los receptores muscarínicos es miosis, contracción de la pupila, visión borrosa, hiperemia conjuntival, significa que el ojo lo tenemos muy rojo, dificultad para acomodación de la visión. A nivel del cuerpo tenemos rinorrea, aumento de la secreción, broncorrea a nivel de los broncos, estamos un poco cianóticos, disnea, dolor torácico y tos. Diarrea también, vómito, bradicardia, podemos tener micción, porque incontinencia de esfínter, micción involuntaria. Y dentro de los nicotínicos, en vez de miosis, fíjense, la pupila, hay miriasis, dilatación de la pupila. Palidez, taquicardia, hipertensión, calambres musculares, debilidad y parálisis. Uno puede decir, ¿cuál es más importante? ¿Ocurre el muscarínico o el nicotínico? Según la intoxicación puede ser transitorio, pasar del efecto muscarínico a tener efecto netamente nicotínico. O sea, es todo como muy cambiante, ¿no? Pero le digo las tres situaciones clínicas que se pueden plantear. Y a nivel central, la ansiedad, todos síntomas del sistema nervioso central. Ansiedad, estamos agitados, inestabilidad emocional, mareos, temblor, confusiones, alucinaciones, convulsiones. Bueno, también esto todo fue agudo. Con respecto a lo crónico puede haber una neurotoxicidad retardada, o sea, que aparece el daño sobre el sistema nervioso central después de un determinado tiempo. ¿Correcto? Y acá está la característica de una pérdida sensitiva y motora de los axones. La muerte que se produce a las 24 horas si el paciente no recibe tratamiento, y la insuficiencia respiratoria secundaria a la parálisis respiratoria muscular lleva a una depresión del sistema nervioso central y puede producir la muerte. El diagnóstico de la intoxicación aguda por insecticida organofosforado se apoya en una serie de criterios que es, primero, una historia clínica para ver si hubo qué tipo de intoxicación, que el paciente trate de recordar y manifestarlo. Después se evalúa a nivel clínico, en caso
de intoxicación aguda por los 3 síndromes que les mencioné anteriormente. Y también se puede hacer del laboratorio medir los niveles séricos de la colinesterasa, porque va a haber una disminución de la colinesterasa. Entonces, prueba de laboratorio, determinación de la colinesterasa plasmática, determinación de la acetilcolesterasa, no en el plasma, sino en los glóbulos rojos, investigación de éster fosforado orgánico, que sería como un metabolito, y también del paranitrofenol, otro metabolito en orina. Acá dice cada una de estas características de análisis. La determinación de la colinesterasa plasmática no está relacionada con la severidad, pero es útil para medir la eliminación corporal del pesticida, para ir evaluando si va eliminándose, lavándose el organismo de este tóxico. Después tenemos la de los eritrocitos. Sus valores disminuyen más tarde. No es una prueba instantánea, se puede decir como biomarcador, y permanece bastante tiempo, porque recordemos que la inactivación es irreversible. Por lo tanto, se necesita que la proteína sea metabolizada y aparezca una nueva proteína, una nueva enzima, y esa enzima obviamente no va a estar inhibida. Los niveles más bajos enzimáticos generalmente indican una absorción excesiva de un químico inhibidor de la colinesterasa. Y después tenemos estos metabolitos, como les mencioné anteriormente, que después lo pueden leer más tranquilo en el PowerPoint. Y después tenemos el otro, que es el paranitrofenol, que el paratión y otros organofosforados se hidrolizan y produce este metabolito, pero en orina. Tratamiento, muy importante. El tratamiento es evacuante, el farmacológico es atropina o las oxima. El evacuante es, como dije anteriormente, si es oral, lavado gástrico, lo típico, o los catárticos, y si son por vía cutánea, obviamente rápidamente lavar la piel, la zona afectada, para tratar de evitar que se absorbe. Farmacológicamente, el sulfato de atropina va a apagar los signos de hiperactividad colinérgica. La atropina no reactiva la enzima ni acelera la eliminación, la acetilcolinesterasa. Solamente la atropina, esto es importante, actúa sobre los signos, sobre la hiperactividad colinérgica. Distinto, las oximas, como la pralidoxima, son los que reactivan la colinesterasa. Entonces acá tenemos como gráfico que tenemos la enzima acetilcolinesterasa que está pegada con un insecticida órgano, tiene fósforo, fosforado, órgano fosforado. Entonces le damos al paciente la pralidoxima. Entonces la pralidoxima, ¿qué es lo que hace? Se pega en la parte que puede. Tenemos en la acetilcolinesterasa, lo dije anteriormente, tiene un bracito negativo, la enzima, que se une con la carga positiva del fósforo. Esto positivo, esto negativo, se unió. Por lo tanto, nos queda esta parte de la acetilcolinesterasa libre. En esta parte es sobre la cual se pega la pralidoxima, que tenemos acá. Pralidoxima, que se pegó la carga negativa de la enzima, y el órgano fosforado que se pegó a la parte positiva. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Los dos lo tenemos pegado en la enzima. Lo que pasa ahora es que se produce una interacción química entre la pralidoxina y el órgano fosforado que permite esta interacción que se despegue. Ahora, es importante que se administre la pralidoxima lo más rápido posible cuando se diagnostica intoxicación por órgano fosforado. ¿Por qué? Porque cuando más pasa el tiempo, esta unión entre el insecticida y la enzima
queda como más fija y después le cuesta más a la pralidoxima despegar y dejar a la enzima libre. Y esto es lo mismo. La acetilcolinesterasa, que estaría, es como que acá está la acetilcolinesterasa que está unida con el insecticida, tenemos la pralidoxima, reaccionan uno con el otro, se desprende serina, pero lo que nos queda acá sería que estaría la acetilcolinesterasa acá libre y el complejo que sería pralidoxima unido al insecticida. Pero lo más importante, que la enzima quedó libre. Los órganos fosforados se utilizaron, hasta donde yo sé, actualmente no, por distintos gobiernos que tienen los órganos fosforados distintos nombres. No voy a decir comerciales porque no se comercializan esto. Distintos nombres en la jerga, en el vocabulario de armas biológicas, como el gas sarín, el más popular, desgraciadamente. Lo utilizaron presidentes como este, en su momento, que tiene la característica de ser un gas incoloro, no lo puedo ver, ni lo puedo sentir el olor. O sea, lo único que uno ve son las personas que están intoxicadas y están entrando en convulsiones. Es extremadamente tóxico en el sistema nervioso central. Acá está un poquito lo que genera en los pacientes, todo lo que mencionamos anteriormente, salivación, tos, lagrimeo, hasta producir obviamente la muerte. Esto es también lo de gas sarín, información, y para los tratamientos, como le mencioné anteriormente, sería atropina y pralidoxima, que imagínense que en una situación como esos países sumamente pobres, los tratamientos farmacológicos no existen. Bueno, después tenemos intoxicación por carbamato, otro tipo de compuestos, que son útiles para los herbicidas, fungicidas e insecticidas. Tenemos la familia del baigón, que utiliza los carbamatos. Son moderadamente tóxicos. ¿Y qué más? Insecticidas altamente tóxicos estos son moderadamente y estos son más tóxicos. El mecanismo de acción es parecido a los órganos fosforados. La diferencia es que estos son reversibles y los otros eran irreversibles. Entonces el mismo dibujito, solamente le modifiqué acá, diciendo que la inhibición es reversible, por lo cual todo es mucho más fácil, la intoxicación. Diagnóstico: los síntomas de intoxicación son similares a los órganos fosforados, pero son de menor duración. ¿Por qué? Porque la unión no es covalente, sino son iónicas, porque la unión es reversible. Y predominan, ¿se acuerda que habíamos visto signos muscarínicos, nicotínicos y sobre el sistema nervioso central? Bueno, predominan los síntomas muscarínicos. Su nivel de colinesterasa puede retornar espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento, a las 4 o 8 horas, por supuesto, una vez suspendida la intoxicación. Y la medición de la actividad de la colinesterasa en general no es útil, ya que es relativamente normal porque es muy reversible. La toco, la inhibo y me voy. La toco, la inhibo y me voy. El tratamiento, bueno, lo mismo, si es digestivo y llegó rápidamente el paciente al hospital, a la clínica, lavado gástrico, carbón activado, catártico, si es cutáneo, lavado, y después atropina, y la oxima no es tan indicada porque hablamos de una inhibición reversible. Y después tenemos la piretrina y piretroides, que en vez de los baigón tenemos la familia de los RAI, que interfieren en el mecanismo del transporte iónico a través de la membrana del axón, interfiriendo en la función neuronal y bloqueando las vías inhibitorias por inhibir el movimiento de calcio, inhibiendo los canales cloruro del GABA. Una vez más, si inhibimos un receptor GABA que es inhibitorio, producimos excitación por parte
del insecto, inhibiendo también el bloqueo de los canales de calcio. La toxicidad oral es baja. Fíjense que la dosis letal 50 es sumamente grande, por lo cual es bastante seguro o que no es tan peligroso. La hidrólisis rápida se produce en el tracto gastrointestinal y hay un metabolismo fundamentalmente hepático. Como diagnóstico, el paciente puede tener, si se intoxicó, temblores musculares, puede haber depresión o excitación del sistema nervioso central, convulsión, vómito, parestesia, por ejemplo. Y para terminar, tenemos los herbicidas selectivos, los herbicidas de contacto, paraquat y el más importante, y los no selectivos como el famoso glifosato, nombre comercial Roundup. Bueno, el paraquat se usa extensamente porque es excelente herbicida, no selectivo, o sea, puede servir para distintos tipos de hierbas, no se acumula en el suelo, es muy positivo, se desnaturaliza, se metaboliza con gran rapidez, la vía digestiva es la más frecuente, también hay una absorción intestinal, alcanza la concentración sanguínea rápidamente, tiene una vida media de 5 horas y la de eliminación hasta 80 horas y se puede eliminar principalmente por riñón. ¿Cómo actúa el paraquat? Inhibe la reducción del NAT, hay formación de radicales superóxidos y esto destruye los lípidos de la membrana celular por polimerización de los compuestos lipídicos. O sea que tenemos el ciclo de el paraquat produce radicales redox, que esto lo que produce es una alteración de lípidos polisaturados y que termina generando radicales libres, y estos radicales libres son los que producen el daño, bueno, de la membrana. El diagnóstico puede haber efectos colaterales con los síntomas que están acá o con síntomas generales que pueden ser intoxicaciones leves a intoxicaciones moderadas y severas, donde por supuesto los síntomas son más graves si son de intoxicación moderada o severa. Después lo leen y lo estudian cuáles serían los síntomas. ¿Cómo puede aportar el laboratorio? Estamos complicados acá porque tenemos que utilizar técnicas media específicas, radioinmunoensayo, para determinación de los niveles de paraquat, a menos que sea un laboratorio específico para toxicología, la mayoría no lo va a tener, y los valores de paraquat en orina tienen un valor diagnóstico. Y el tratamiento es evitar la absorción, lavado gástrico, y el paraquat se elimina por vía renal, por lo tanto es importante mantener o aumentar la diuresis. Bueno, esto salió mal, después lo voy a pasar bien. El glifosato tiene características, tiene muchas características que nos hacen que sea complicado o fácil la intoxicación. Es un polvo cristalino blanco en el cual se mezcla con algunos componentes para hacerlo más solubles, insoluble en solventes orgánicos. ¿Para qué se usa el glifosato? Es para matar todas aquellas plagas o hierbas que están contaminando el cultivo, o sea, plantas no deseadas. Ejemplo, si queremos cultivar soja y hay plantas que están contaminando el crecimiento de la soja, entonces se fulmiga con glifosato y se mata todas las plagas excepto al glifosato que queda resistente. Lo que yo le decía que el glifosato se utiliza con este sulfatante polioxietilenoamina para hacerlo más penetrante, y también contiene dentro de esta formulación
agua y también isopropilamina. Entonces fíjense que esto sería el glifosato, y acá hay plantas que son resistentes al glifosato, donde fíjense que estas se matan todas, y esta, por una cuestión de resistencia, permanece el cultivo libre del daño. El glifosato se une al manganeso, no disponible para esta, que es una síntesis que ahora vamos a ver, se llama vía de cicomato, y lo que hace es bloquea la síntesis de proteína de la planta, de la que contamina, y causa así la muerte. Entonces acá tenemos que el glifosato, en esta vía llamada de producción de la vía de químico, que generan aminoácidos esenciales para la vida de la planta, el glifosato inhibe a esta enzima y por lo tanto se corta, y de esa forma produce la muerte de las plantas que son contaminantes. Bueno, el glifosato también actúa en humanos inhibiendo el P450 cuando hay intoxicación, por lo tanto altera el metabolismo si estamos tomando algún fármaco. El diagnóstico, bueno, el glifosato puede entrar si uno está haciendo fumigación por vía inhalatoria, puede generar irritación en la nariz y la garganta. También, si no tenemos las gafas de protección, puede producir irritación en los ojos. Y si no tenemos guante y cobertura total, puede producir irritación leve y fotosensibilidad. Y acá está el diagnóstico, lo voy a pasar de largo, después te lo leen, con cada uno de los síntomas de acuerdo a la gravedad. Y acá está también las acciones, el daño que produce y también las malformaciones que producen en la mujer embarazada. En laboratorio no hay un diagnóstico específico, sino se puede utilizar, se puede hacer un análisis de gases en sangre para ver si hay acidosis metabólica, hacer la glucemia, la determinación de sodio, de potasio, la función hepática, un hemograma y la función renal. Serían como pruebas básicas que cualquier laboratorio la podría hacer. Y el tratamiento, bueno, dependiendo de la situación, desde oxígeno, lavado gástrico, suministrar carbón activado, en algunos casos donde hay gravedad hacemos una hemodiálisis, y si hay alteraciones del pH, hacer la administración de un bolo, una cantidad fija de bicarbonato de sodio. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. Bueno, nos tomamos 10 minutos, por favor. Son las 11 menos... Sí, son las 11 menos 10. Sí, ya te escucho. Son las 11 menos 10 y yo voy a cambiar el agua del mate y cambiar la yerba y después a las 11 largamos. Sí, te escucho. Una consulta, más que consulta, una petición, porque hay gran parte de los chicos que el sábado rinden parasitología también. Queremos pedir si es que podía sacar algún tema para el parcial, porque se les hace mucho. Bueno. En realidad, hola profe, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Hola. En realidad le queríamos pedir si podía sacar, plaguicidas, que lo estamos viendo hoy recién, y nos parecía como un poco largo para rendirlo el jueves. Y también si podía hacer intoxicación por metales, que lo vimos con la profe, y ese día la clase le estuvo andando re mal a la profe. O sea, cada rato se le cortaba el internet y todo, entonces fue como medio complicado, y también para estudiarlo es un poco más largo y medio difícil así solos. Y bueno, la verdad que ese día la clase la profe no se le entendió muy bien, siendo sincera.
Bueno. Pero bueno, esos dos eran como los que decíamos, bueno, ojalá si nos puede estos dos, Sí. pero bueno, si no el que usted quiera, pero como Bueno. esos dos estamos todos de acuerdo. Sí, yo siempre agradezco la sinceridad por sobre todas las cosas, así que sí, por supuesto. Entonces, no entran en el parcial, sí en el final, intoxicación con metales y la intoxicación con plaguicidas. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, de nada. Voy a cambiar el agua para el mate, la yerba y todo eso. A las 11 regresamos. Bueno.
Bueno, ponemos poner la cámara, por favor. Así seguimos. Vayan poniendo la cámara, por favor. Por favor, la cámara. Gracias. 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 Bueno. Última unidad. Última clase de hoy. ¿Me avisan, por favor, si ven? Sí, profe, sí se ve. Gracias, gracias. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la toxicología analítica y la forense, que sería la otra rama. La analítica comprende algo analítico comprende el análisis químico. Y dentro de lo químico estamos la toxicología. Entonces comprende el análisis químico-toxicológico. Comprende un conjunto de procesos determinados a saber la presencia de una sustancia, ya sea en forma cualitativa o cuantitativa, si está esa sustancia o no en una determinada muestra.
Bueno, como decía recién, identificar una sustancia tóxica, a veces más simple, a veces más complejo. A veces tenemos distintos tipos de muestras que vamos a ver ahora. Cuáles son los pros y los contras de los distintos tipos de muestras. Entonces decía, determinar la presencia o no de una determinada sustancia química tóxica en líquidos corporales, en el contenido estomacal, en la materia fecal, en la piel o de envases dudosos. Bueno, la forense es un conjunto de conocimiento donde se va a tratar de utilizar herramientas toxicológicas ligadas a la parte legal. Es otra mirada totalmente distinta. El tóxico y lo legal. Entonces, es una rama aplicada a la toxicología y que se relaciona con la química analítica, con la bioquímica, con la farmacología y la patología, porque a diferencia de la anterior, la anterior era la rama que trataba de decir, encontré esa sustancia química y lo pude demostrar desde un análisis cualitativo, está o no está, o cuantitativo, está y tiene tal valor. A diferencia de la forense, que tenemos que explicar un poco más, esa sustancia química que encontré puede haber sido la causa de la muerte, porque produce tal efecto farmacológico, tal efecto químico, etc. Bueno, la forense y los toxicológicos forenses se consideran como ayudantes legales, un poco la mano de la justicia. Ayuda a establecer la relación causa y efecto, ya sea de una sustancia química, un medicamento, una sustancia de droga de abuso, pero decir, bueno, la muerte puede haber sido por este tóxico que encontramos, o por un grupo de tóxicos que encontramos. Y después tenemos la toxicología clínica, que se ocupa para prevención, el diagnóstico y el tratamiento de intoxicaciones que puede ocurrir en el hombre, pero también en los animales, o sea, clínica humana o clínica veterinaria. Los tóxicos. Pasamos entonces a la definición de toxicología forense y toxicología clínica, ahora a los tóxicos. Esto un poquito lo habíamos visto en el seminario número 1, que fue que nosotros hemos visto que los tóxicos podían ser gaseosos o volátiles. Un minutito. Decía, los tóxicos pueden ser gaseosos volátiles, del monóxido de carbono, que lo vimos el etanol, el metanol, lo habíamos visto como antídoto, la intoxicación del metanol, se podía utilizar el etanol cuando había intoxicación del metanol. Después vimos tóxico orgánico fijo, que ahí según la característica, si eran de naturaleza ácida o alcalina, nosotros podíamos seguir una determinada, ¿cómo se denomina? Una determinada esquema, no, se llama una determinada, tiene otro nombre que no recuerdo en este momento, una serie de pasos para ir aislando y finalmente identificando. Los tóxicos también pueden ser metales o pueden ser cáusticos y corrosivos. Entonces, desde el punto de vista analítico, tenemos un paciente que está intoxicado, que llegó a la sala de emergencia, que no se sabe exactamente con qué intoxicación, aparentemente está intoxicado, y como cualquier otro
análisis bioquímico, primero tenemos que hacer una toma de muestra, después utilizar una determinada metodología y después tenemos que hacer finalmente una interpretación de los resultados. Toma de muestra. Los factores que afectan el metabolismo de los tóxicos pueden ser si se incorporaron por vía el metabolismo va a influir según la vía de entrada. El metabolismo de los tóxicos también puede modificarse por el pH urinario y por la excreción extrarrenal. Por lo tanto, cuando nosotros decimos cuál es la toma de muestra, tenemos que saber qué buscar, porque bueno, está intoxicado. ¿Con qué? ¿Qué pista, qué grupo de tóxicos pueden estar presentes en el cuerpo? Porque no podemos buscar 200 tóxicos en una hora. Estamos en una sala de emergencia. Entonces tenemos que tener una idea qué vamos a buscar. La segunda es dónde lo vamos a buscar, ese tóxico, para hacer el análisis. Y tercero, cómo lo vamos a buscar. Fíjense que son todas preguntas que solo para aquellos tóxicos, que como siempre yo digo, conocemos la vida del tóxico en nuestro cuerpo. Si sabemos la vida, podemos, de la vida cómo se mueve, cómo entró, cómo entran, a dónde se pegan, cómo viajan por la sangre, cómo se eliminan, cómo se metaboliza. Si no conocemos estos datos de la vida del tóxico en nuestro cuerpo, no vamos a tener esta respuesta. Por lo tanto, es importante tener un panorama de qué familia de tóxicos o qué tóxicos pueden estar presentes en este paciente que llegó a salas de emergencia. Una cosa que es sumamente importante, muy, muy importante en toxicología, es el tema de la muestra. Que nosotros muchas veces escuchamos, cuando a veces uno escucha algunos juicios donde hubo un asesinato, donde no está claro y se habla del tema de las muestras, ¿no? Sin ir más lejos, en mi cabeza, en mi mente, aparece el caso Nisman, por ejemplo, ¿no? Donde las muestras, en forma a propósito, fueron pisoteadas por, no sé, 30, 40, 50 personas, tocando con las manos, ensuciando, contaminando las muestras. Bueno, todo lo que no se hacía, no se debería hacer, como bien ustedes saben, con intenciones, por supuesto, premeditadas, se hizo. El tema de las muestras es fundamental porque es esto, son únicas en el espacio y en el tiempo. Esa muestra no la podemos recuperar en el tiempo ni tampoco en el espacio. Por eso es tan importante hacer las cosas bien, aislar el lugar, que entren personas con guantes para no dejar marcadas sus huellas, etc. Y con respecto también a las muestras, es fundamental considerar, esto es muy importante también, que esa muestra que el bioquímico va a tomar sea de calidad, la mejor posible, en cantidad, y ahí viene la pregunta, ¿cuántas muestras tengo que tomar? ¿Una gotita, medio litro, 40 litros? Está todo estandarizado, ya se lo voy a mostrar. Entonces dije, la calidad, la mejor de todas, no contaminada, eso se refiere, la cantidad, cuánto, y la oportunidad, correcto, de la muestra. ¿Cuál es la mejor muestra? Las principales muestras son las que están acá. Tenemos como dos alternativas. Estamos en toxicología, por ejemplo, la forense, y ahí tenemos dos situaciones. El paciente al cual vamos a tomar la muestra es un paciente que aún tiene vida o es un paciente cadavérico. Paciente con vida puede ser una muestra de sangre, de orina, fluido oral, puede ser un vómito, una muestra de pelo, sudor, el aliento, o hisopado vaginal, por ejemplo, me imagino en una situación de aborto, de abuso, nasal, hisopado nasal,
para determinar, por ejemplo, no sé, droga de abuso, y si no, la posibilidad de un paciente, la toma de muestra de un paciente post-morte, lo cual tenemos la sangre y la orina, contenido gástrico, tejido, restos óseos, y este es muy importante, lo dejé para el último, el humor vítreo. El humor vítreo es sumamente importante para muchas muestras, inclusive para el dato de cuándo falleció esa persona a través de una muestra de humor vítreo. Lo de cantidad, ¿se acuerda que le dije? Ya está todo estandarizado. No hay que inventar nada. Lo que está acá son las distintas resoluciones, las distintas organizaciones internacionales, donde, por ejemplo, dice que para una muestra toxicológica de sangre periférica puede ser entre dos muestras de 5 mililitros, por ejemplo, sellada, si orina, 5 mililitros con preservativo, sin preservante, contenido gástrico, este es el volumen, víscera, el pelo, un mechón ancho, del tamaño de un lápiz. Está todo y con ciertos comentarios, digamos. Por supuesto que está recontra resumido, pero ya hay guías técnicas para la toma, recolección, mantenimiento, conservación de la muestra. Ventaja y desventaja. Hay pro y contra de cada una de las muestras, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero también está estandarizado las ventajas y las desventajas. Con respecto a la muestra, si tiene mayor fluidez o menor, esto hace referencia a que una muestra que sea menos fluida, por ejemplo, un hueso, va a ser mucho más difícil trabajar con una muestra de hueso para ver cuál es la sustancia química que está en esa matriz ósea, que no va a ser lo mismo que una muestra de sangre donde es mucho más práctico. Por lo tanto, el tema de la fluidez no es un tema menor para el manejo de las muestras. Entonces tenemos muestra sólida, la más sólida, menos fluida, es el hueso, y dentro de las líquidas, la más fluida, el cefalorraquídeo, lágrimas, saliva, plasma porque tiene componentes formes y parte líquida. Bueno, la aproximación del análisis al análisis toxicológico. Uno puede hacer un análisis enfocado, o sea, es como que yo tengo una lupa para enfocarme en un solo punto, ¿correcto? Sé, por lo que me dice el médico, que por las características clínicas el paciente está intoxicado con heroína. Entonces voy con la lupa a determinar heroína. Perfecto. Distinto. Limitado. Una familia de drogas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que saben que la mayoría de los casos, por decir un ejemplo, se intoxican con heroína, fentanilo, éxtasis y 4 o 5, ¿qué es lo que han hecho ellos? Los laboratorios le han hecho un test rápido de cromatografía de capa delgada con esos 4 o 5 test, con esas 4 o 5 drogas de abuso que para ellos es útil, y tal vez para nosotros que la compramos, más allá que la podamos comprar por el dólar, tal vez no es útil, porque tal vez no hay gran proporción de intoxicaciones con fentanilo, por ejemplo. Pero ¿qué quiero decir? Que eso es la familia de drogas, que uno puede tener un kit que nos puede indicar en forma no precisa, pero que ese paciente está intoxicado por fentanilo, y después de este test rápido puede pasar a un test más específico con una mayor complejidad para confirmar que realmente la intoxicación con fentanilo. Y comprensivo, el anterior limitado a un grupo de drogas, es comprensivo mayor cantidad de drogas. Bueno, ahí estamos medio en el horno, porque no sabemos exactamente, donde a lo mejor podemos utilizar, si hay disponibilidad, de 2 o 3 test rápidos
de cromatografía de capa delgada con kit o detectores de distintos tipos de drogas. A lo mejor, qué sé yo, cada kit tiene 5 drogas, tenemos a lo mejor 2 o 3 diferentes, a lo mejor entonces abarcamos a 15 drogas. Y de esa forma vamos mucho más rápido. Imagínense, pasamos de un kit que a lo mejor dura entre 3 a 5, no sé, 3 a 5 minutos, no sé si es el tiempo, pero bueno, vamos a suponer 3 a 5 minutos, ya tenemos una idea de cuál es el tóxico que está presente. Y esto es lo que yo le decía, los pros y los contras de las muestras que normalmente podemos utilizar en toxicología. La orina. La orina tiene una gran base científica de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos que si está intoxicado con fentanilo, podemos tomar una muestra y que esa muestra puede ser útil entre las 2 horas de la intoxicación y 3 días, porque ya está investigado científicamente. Por ejemplo, la orina es una prueba exacta y confiable. Hay un montón de tecnología para droga de abuso. Es una muestra útil, inclusive en la investigación post-morte. Desventaja. La desventaja es fácil de adulterar. Viene a mi memoria el caso del doping positivo de Maradona que se la mezcló, etcétera, etcétera. La dosis no se correlaciona con la concentración. Solamente nos va a decir está o no está la droga. No nos indica la relación con la concentración en sangre. Hay inconveniente en la recolección, puede haber inconveniente. Si el paciente no está consciente totalmente, las pruebas no se correlacionan bien con el estado clínico. O sea, no se correlacionan bien ni con la sangre ni con el estado clínico. Pro y contra. Y acá están un poco los tiempos que yo le decía. Por ejemplo, metanfetamina, entre 2 o 4 días podemos encontrar positivo. Cocaína, 1, 2, 3 días. Heroína, morfina, 1, 2, 3 días. Metadona o marihuana, 30 días. Si es un consumo prolongado, no consumo espontáneo, metadona o 2, 4 días. Repito a esta idea que se tienen que llevar de que ya está todo estandarizado, que no hay que inventar nada. Sangre, pro y contra. El periodo de detección desde minutos a días después del consumo del tóxico. Bien amplia la ventana. Única muestra cuya concentración se relaciona con el estado clínico. Esto es buenísimo. Útil para concentraciones bajas del tóxico, por supuesto, mientras que tengamos la aparatología. Necesita preparación previa de la muestra, en algunos casos. De ventaja, es un método invasivo, sí, tenemos que pinchar el brazo, buscar la vena. Riego, ya es medio raro, pero puede ocurrir, el riego del pinchazo con la aguja por un inadecuado procedimiento que generemos una hematoma por una falla por una incorrecta extracción de sangre. Otras menos tradicionales, la prueba del aliento, se puede correlacionar con sangre, fíjense. Se puede monitorear el monóxido de carbono en caso de que uno puede dejar de fumar, útil para programas para dejar de fumar. También acá tendría que decirse el tema del alcohol, ¿no? Se necesita un equipo para calibrar el costo, también hay que hacer un mantenimiento, ahí hasta acá, útil para el alcohol principalmente. Bueno, estas son las pruebas de aliento, entre ellas como la pipeta, que ya lo vimos. La saliva, fíjense, otro no tan común, es utilizado durante muchos años, se puede utilizar para inmunoensayos, cromatografía de gases. Fíjense, todas son pruebas bastante complejas. Acá lo que les muestro es cómo es el dispositivo, que es importado por supuesto, cómo sacamos la parte del hisopo, lo movemos dentro de la boca para recolectar saliva, lo colocamos dentro nuevamente del envase, donde el envase tiene un reactivo, una capa de cromatografía de capa delgada, como si fuera el Levatez, donde si nos indica de esta forma es negativo,
esto es positivo y esto es inválido. Es muy simple y es una prueba que también es orientativa. Y acá está una foto real, la otra era un dibujo, donde tenemos para absorber la saliva, lo colocamos en este tubo, se realiza la reacción. Acá está para identificar el paciente y para colocar también la fecha de recolección de la muestra. Ventaja. Fácil para obtener la muestra. Se puede hacer con saliva o un hisopado. Fácilmente para observar el resultado. Difícil para adulterar o diluir. Correlación con la concentración plasmática con la droga y con el estado clínico. Las variaciones individuales pueden ser porque haya una variación entre nosotros en la producción de saliva. La droga por vía oral o inhalada pueden producir contaminación de saliva. Estrecha ventana de detección, desventaja. La acidez de la saliva y de la boca puede influir en la difusión del fármaco en su forma ionizada y no puede ser útil en la detección de consumo de droga muy reciente. El sudor, otra no convencional, pero que se utiliza, no es invasiva, porque ahora vamos a ver cómo podemos recoger el sudor. Se evita la adulteración, porque es tomar una muestra de sudor. Aprobado para 5 paneles de droga, o sea que puede detectar heroína, THC, cocaína y otras 2 más que no aparecen por acá, seguramente fentanilo y éxtasis. Y puede detectar la droga, pero no sus metabolitos. Útil para monitoreo por 1 o 2 semanas. Desventaja que puede haber variabilidad entre las personas. Es posible una contaminación ambiental. Se limita a las drogas que están ahí. Y acá nos dice, por ejemplo, etanol, nicotina, cotinina, morfina, fetamina, metafetamina, fenciclidina, metadón y cocaína. Y acá están un poco los parches, estos que pueden identificar, mejor dicho, puede recoger el sudor y identificar la muestra. Fíjense que a través de estos dispositivos o estos parches, levantamos el sudor y después este dispositivo, que acá tiene cada una de las marquitas, y acá están las distintas drogas. Dice control, cannabis, anfetamina, metafetamina, cocaína y opioides. Este sería el kit que tiene este test rápido. La muestra de pelo también tiene ventaja y desventaja. Amplia ventana para recoger el tiempo de drogas que se acumulan en el pelo. Fácil de recoger, solamente cortando con una tijera una muestra de pelo. La muestra del pelo se corta, se lava con agua y solvente para sacar toda la grasitud. Se extrae y purifica según el ensayo. No es invasiva. Es una prueba confiable. Desventaja, por supuesto, no puede detectar un consumo reciente. Siempre son tiempos crónicos, por consumo crónico, que poco a poco se va acumulando en el pelo, algunas sustancias tóxicas. Es posible la contaminación ambiental y hay una relación dosis-tiempo que no están aún establecida. El contenido gástrico también puede ser útil, particularmente en personas sin vida. Y el humor vítreo, es lo que yo le decía, la muestra del ojo es fundamentalmente en pacientes sin vida. Entonces, los líquidos intraoculares, esto sería como un repaso, donde tenemos el humor acuoso, que está en esta partecita, donde está la córnea, la pupila, y también tenemos otro líquido, que es el humor vítreo, que está detrás, humor vítreo. Sobre el humor vítreo, nos vamos con una punción en el ojo hasta el fondo para tomar una muestra de esta partecita, de este líquido, humor vítreo. Fíjese el ojo, cómo se hace el pinchazo de un cadáver. Una solución isotónica de sales es lo que vamos a tomar. La muestra más persistente ante la putrefacción del cuerpo es el líquido que más se mantiene inalterado. Solamente podemos
podemos tomar una muestra solamente de 1 o 2 mililitros. Hay bajas concentraciones de drogas, pero las podemos encontrar. Y este es el dato que siempre encontramos en las policiales. Y según dice, fue un investigador argentino el que pudo, a través de una prueba sumamente recontra fácil, midiendo en este líquido el nivel de potasio, se puede establecer el tiempo de muerte de ese paciente, solamente a través de una punción y detección del líquido, del potasio en el líquido vítreo, el humor vítreo. Fíjense qué importante y qué fácil, digamos, es esta determinación. Metodología, bueno, en cuanto a la metodología, como ustedes ya saben a esta altura de la bioquímica, hay métodos presuntivos. Ejemplo, cromatografía en capa delgada, que estuve hablando recién permanentemente. Yo con esto me puedo decir que puede estar fentanilo presente, pero para confirmar tengo que pasar a un método confirmatorio. Son aparatos, como ustedes ya saben, mucho más específicos, mucho más caros, y esto sí, con una corrida, sabiendo dónde sale cada una de las drogas, con un testigo, podemos identificar y cuantificar la droga de abuso. Los presuntivos son estos, que tienen, estas son las características, después la leen, pero son, ustedes más o menos todos los conocen, como si fueran un EVA-test. Y después tener los confirmatorios, que para confirmar necesitamos preparar la muestra, aislar el analito, la concentración del extracto, si se puede concentrar, si es necesario. Y después, finalmente, la parte más importante. Identificamos el analito, la droga de abuso, y segundo, la cuantificamos. Y después está la interpretación de resultado, que es sumamente importante. Acá está, bueno, lo mismo que yo le dije anteriormente, que les vengo diciendo, que hay kits que miden determinadas drogas, según el país. Entonces, en esta parte del resultado, es fundamental explicar el porqué y detallarlo al médico que nos pidió el informe. Entonces, primero, lo que estamos haciendo en esta parte de la toxicología es, la última parte sería el resultado, la interpretación del resultado y el informe final. Bueno. ¿Alguna pregunta? Final del final. Profe. Sí. En la muestra de pelo no tendría que agregar en desventaja lo que vendría a ser todo que es una muestra muy liviana, que se puede directamente perder en el caso de que sea, por ejemplo, que tenemos que llegar a por ejemplo, a una escena de crimen a levantar la muestra, y en el caso del pelo es como muy liviana, se la puede llevar el viento y demás. Bueno, por eso que te dice que una cuestión solo de por eso que te dicen que no tomas una sola muestra de pelo, que la podés perder cuando te diste vuelta porque entró el viento y te la llevó, sino que te dicen una muestra de pelo del calibre de un lápiz, o sea, un mechón. Y cuando vos colocas un mechón en un tubo cerrado, limpio, etcétera, ahí disminuí la posibilidad muy coherente que vos planteaste. Gracias, Laura. ¿Alguna otra duda, por favor? Gracias, profe. A vos por preguntar. Bueno, ¿alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, sacamos intoxicación de metales y plaguicida. ¿Qué más? Cuando me den los alumnos que puedan rendir, con Ángela vemos el orden de examen. Y bueno, y otra cosa no me queda para decirle nada. Bueno, ponga la asistencia, buen fin de semana y nada más. Profe, Un abrazo ¿puedo grande. hacerle una consulta con respecto al parcial? Sí, por favor. Vaya colocando la asistencia, por favor. Sí. Quería preguntarle si ese día no podría rendir primero por el tema de que tengo una clase de 3 a 5 de la tarde y Bueno, quisiera rendir antes de ir. no hay problema. Cuando Ángela pase la lista, avísale a Ángela, así me avisa a mí. Bien, bueno, profe.